¿cómo decir? La cuasi solución, digamos, puramente técnica para los problemas de la educación pasaría, a mi modo de ver, por volver a colocar la transmisión de conocimiento en el centro de la educación, cosa que, como hemos visto, ha dejado de ser así, ¿no? Hay que premiar los conocimientos, y esto lo explica muy bien Inger Enqvist, la gran pedagoga sueca, o antipedagoga, en el sentido de que es escéptica respecto a estas corrientes de pedagogía innovadora, ¿no? Hay que premiar los conocimientos año tras año entre los alumnos y docentes. Por tanto, hay que reintroducir las notas deben ser importantes, tiene que haber exámenes, tiene que haber itinerarios desde una edad temprana. Uno de los problemas del sistema educativo español, por ejemplo, fue la prolongación del periodo de escolaridad obligatoria hasta los 16 años, lo cual mantiene una misma aula a niños que no tienen interés por nada y que tampoco tienen la capacidad para estudiar, con niños que sí lo tienen, ¿no? Es decir, en otros países se bifurca mucho antes la trayectoria de los alumnos que van orientados hacia la educación superior y los que van orientados hacia la formación profesional. También reválidas al final, exámenes de reválida al final de cada etapa educativa, de tal forma que los niños sepan que si no acreditan un mínimo objetivo de conocimiento, simplemente no promocionarán a la etapa siguiente. Los niños tienen que aprender que los actos tienen consecuencias y no estudiar tiene consecuencias. En este caso, la consecuencia es que en lugar de hacer una carrera, pues tendrás que aprender un oficio y tampoco pasa nada, ¿no? Porque un país no necesita solo ingenieros y médicos y tal, también necesita mecánicos y tal, ¿no? Y carpinteros, etcétera. Bien, pero lo más importante, me voy a quedar sin tiempo. Lo más importante, he dicho la solución, digamos, técnica y superficial sería esta, pero la crisis de nuestra educación tiene un estrato más profundo que tiene que ver con el vacío de nuestra cultura y la autonegación de nuestra cultura. Hannah Arendt escribió que si educamos es porque amamos bastante nuestro mundo para querer transmitirlo a nuestros hijos. Pero esto supone que el mundo tenga un sentido. Que la vida que transmitimos sea portadora de una promesa. Dice Hannah Arendt, para educar de verdad hay que creer que el mundo tiene sentido y que la vida es portadora de una promesa. Esto es quizá lo que no cree ya el occidente contemporáneo. Charles Péguy, el gran escritor católico francés, principio del siglo XX, la crisis de la enseñanza no es crisis de la enseñanza. Cuando nuestra sociedad no puede enseñar es que tiene vergüenza, tiene miedo de enseñarse a sí misma. Una sociedad que no se enseña es una sociedad que no se ama. En parte le ocurre también esto a nuestra sociedad. Max Stein suele decir que la nuestra es una present tense culture, una sociedad presentista, una sociedad que solo sabe conjugar los tiempos en los verbos en tiempo presente, es decir, una sociedad que se avergüenza de su pasado, en su pasado solo ve una larga noche de homofobia, machismo, racismo, etcétera, un poco lo que vimos antes, y se desentiende de su futuro. Y también le ocurre en nuestra sociedad, no se preocupa por el futuro y la prueba es que no engendra a la siguiente generación, como vimos también antes, ¿no? Edmund Burke decía que toda sociedad sana se basa en un contrato implícito entre los muertos, los vivos y los que todavía no han nacido. Pues bien, la sociedad occidental postmoderna ha dejado de practicar esto. Nuestra sociedad se basa en la desmitificación de los héroes. Hace poco en Estados Unidos hubo un escándalo porque el astronauta Scott Kelly tuvo la idea de citar a Churchill a propósito de no sé qué, inmediatamente se le echó medio Internet encima diciendo que cómo osaba reivindicar a un imperialista, machista, racista como Churchill. Es decir, Churchill ya no es el campeón de la libertad que salvó la civilización en Europa frente a la pesadilla nazi, no, ahora no es más que un viejo imperialista que sin duda no hubiese aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo o los cuartos de baño transgénero. El presidente de la República Francesa, Macron, dijo en 2017 que no existía la cultura francesa. Pensarán que me lo estoy inventando. No, vayan a las hemerotecas. El presidente de Francia dijo que no existía la cultura francesa. ¿Se imaginan al emperador de Japón o al rey de Marruecos diciendo que no existe la cultura árabe o la cultura japonesa? Y esta cumbre
También dijo Macron que Francia debía pedir perdón por los crímenes contra la humanidad cometidos en Argelia. No sé si se refería a la escolarización universal, a la introducción de las vacunas o a la erradicación de la esclavitud. Por cierto, esto de la esclavitud es uno de los motivos favoritos de autoflagelación de Occidente. Qué malos éramos, cuántos esclavos africanos llevamos a América, etcétera. Bueno, lo cierto es que la esclavitud es una constante en la historia de la humanidad. Todas las culturas han practicado la esclavitud. Solo una cultura ha abolido la esclavitud, y además por 2 veces, una al principio de la Edad Media, otra a mediados del siglo XIX, gracias a los esfuerzos de William Wilberforce, al que nadie conoce en Occidente al hombre que acabó con la esclavitud, comenzando en Gran Bretaña y después extendiéndose a otros países. La única cultura que ha abolido la esclavitud es la nuestra. Bien, ya termino de verdad. Probablemente quien ha dicho algo más profundo sobre la crisis de la educación fue Jacques Maritain en una obra sobre educación, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que escribió en los años 40. Y allí escribió: la educación no puede escapar de los problemas y embrollos de la filosofía porque presupone por su propia naturaleza una filosofía del hombre y desde el principio está obligada a responder a la pregunta que se hace todo pensamiento filosófico: ¿qué es el hombre? La educación presupone que se puede contestar a la pregunta ¿qué es el hombre? Bien, Occidente hoy no sabe contestar a la pregunta ¿qué es el hombre? La respuesta que podría dar a la pregunta ¿qué es el hombre? Es una respuesta desesperanzadora, nihilista y que casi da miedo contársela a los niños. Quizá por eso nos enseña, quizá por eso ya no sabemos enseñar, ¿no? Es decir, el occidental medio del siglo XXI, lo que puede explicar al hijo que le pregunte por qué estamos aquí, qué somos, cuál es el sentido de nuestra vida, pues lo que podrá decir es que la humanidad es una especie animal más que surgió como consecuencia de una serie de carambolas bioquímicas en un cosmos ciego que en último extremo no es más que un estornudo cuántico de la nada y que está llamado también a recaer finalmente en la nada mediante la disolución térmica esta que anuncian los cosmólogos, y nuestra propia vida como individuos no es más que un chispazo de conciencia entre 2 eternidades de oscuridad. Eso es lo que cree el occidental medio sobre el sentido de la vida. Claro, es algo terrible, algo que no puede ser contado a los niños y por eso, en el fondo, no sabemos educar, porque no sabemos responder a las preguntas más profundas, las preguntas metafísicas. El escritor británico Douglas Murray publicó hace 2 años un libro estupendo que se llamaba The Strange Death of Europe, la extraña muerte de Europa. Y allí escribió lo siguiente, y termino con esto: Europa no sabe cómo continuar su historia porque ha perdido su historia. Esto no tiene sentido en español, es que es un juego de palabras intraducible. Es decir, no sabe cómo continuar su history porque ha perdido su story. Historia en el sentido de relato. No sabe continuar su historia con mayúscula porque ha perdido su relato. Y su relato era uno que pasaba por el Calvario y la tumba vacía. Bien, muchas gracias.